vamos a desarrollar el límite de delta de x cuando tiende a 0 de la función seno de pi sextos más delta de x menos 1/2 sobre delta de x. Entonces, para el desarrollo de este ejercicio vamos a utilizar estos dos límites. El límite de 1 menos coseno de kx sobre kx es igual a 0 y el límite de seno de kx por kx es igual a 1. Y por último, pues tenemos una identidad trigonométrica de suma de ángulos en donde pues vamos a utilizarla para poder desarrollar este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es una identidad. Me queda el límite de delta de x cuando tiende a 0 de la siguiente expresión. El seno, entonces me está diciendo que el seno de a más b es igual al seno de a por el coseno de b. En este caso a va a ser pi sextos y b pues delta de x. Entonces vamos a obtener el seno de a, o sea el seno de pi sextos por el coseno de delta de x. Y esto va a ir sumado con el seno de b, o sea el seno de delta de x por el coseno de a, o sea el coseno de pi sextos. Y esto pues menos 1/2. Y todo dividido entre el delta de x. Entonces, ahora lo siguiente es calcular el seno de pi sextos y el coseno de pi sextos. Entonces, nos queda el límite de delta de x cuando tiende a 0 de el seno de pi sextos es 1/2 por el coseno de delta de x más el seno de delta de x por el coseno de pi sextos, que el coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2, y esto menos 1/2, y todo dividido entre delta de x. El siguiente paso que vamos a realizar es agrupar 1/2 por coseno de delta de x menos 1/2, eso vamos a agruparlo, y lo otro lo vamos a dejar como seno de delta de x por raíz de 3 sobre 2. Entonces veamos cómo lo vamos a hacer. Entonces nos vamos a quedar con el límite de delta de x cuando tiende a 0 de, entonces 1/2 del coseno de delta de x menos 1/2, ¿cierto? Más el seno de delta de x por la raíz de 3 sobre 2. Y toda esa expresión pues va a ir sobre delta de x. Entonces veamos que aquí el siguiente paso que vamos a hacer es distribuir este delta de x para esta expresión de acá y esta expresión de acá. Es decir, vamos a convertir esta sola fracción en dos fracciones. Entonces nos queda el límite de delta de x cuando tiende a 0 de 1/2 del coseno de delta de x menos 1/2, y todo esto sobre delta de x, más el seno de delta de x por 3/2 por la raíz de 3 sobre 2, todo esto sobre delta de x. Entonces ya tenemos dos expresiones aquí. Veamos que podemos utilizar propiedades de los límites. Como tenemos la suma de dos expresiones, vamos a separarlos en la suma de los límites por propiedades. Entonces tenemos lo siguiente: el límite de delta de x cuando tiende a 0, ¿cierto? En este caso vamos a factorizar 1/2 por el coseno de delta de x menos 1, y todo esto va a ir sobre delta de x, más el límite, pero veamos que en este caso como 3, la raíz de 3 sobre 2 no altera en nada la expresión, entonces saquémoslo como constante del límite de delta de x cuando tiende a 0, ¿de quién? Del seno de delta de x sobre delta de x. Veamos que tenemos una expresión en donde los límites se van pareciendo un poco a los que ya conocemos. Simplifiquemos un poco más esta expresión de acá para poder darle fin a este. Lo que vamos a hacer primero es sacar 1/2 como constante de este límite, y veamos que este límite de acá pues ya podemos realizarlo. Entonces veamos que el límite de x cuando tiende a 0 del seno de kx sobre kx es igual a 1. En este caso tenemos es delta de x y delta de x. Podríamos decir entonces que el límite de delta de x de 0 cuando tiende a 0 del seno de delta de x sobre delta de x es igual a 1. Entonces sacando 1/2
como factor del límite nos queda lo siguiente. 1 medio por el límite de delta de x que tiende a 0 de coseno de delta de x menos 1 sobre delta de x más raíz de 3 sobre 2 por 1. Veamos que este límite de aquí es casi parecido a este, con la única diferencia que el coseno en este caso es positivo y en este caso es negativo. Entonces vamos a utilizar factorización y podríamos dar por finalizado el ejercicio. Entonces tenemos 1 medio por el límite de delta de x cuando tiende a 0 de lo siguiente, menos 1 por menos coseno de delta de x más 1, y esto sobre delta de x. Raíz de 3 sobre 2 por 1 pues nos da la raíz de 3 sobre 2. Ahora lo que vamos a obtener acá entonces es, si sacamos menos 1 como factor de este límite, nos queda entonces menos 1 medio del límite de delta de x cuando tiende a 0 de 1 menos coseno de delta de x sobre el delta de x, esto más la raíz de 3 sobre 2. Y veamos que este es un límite muy similar a este, y nuevamente tal cual como lo hicimos acá, pues delta de x es lo mismo que k de x, así que tenemos entonces que menos 1 medio por este límite, que este límite finalmente nos da el 0, más la raíz de 3 sobre 2, menos 1 medio por 0 nos da 0, así que finalmente este límite nos da raíz de 3 sobre 2. Espero que este ejercicio les haya sido de utilidad para cada uno de ustedes, que hayan resuelto sus dudas, y si por el contrario generó más dudas, pues me los hacen saber aquí en los comentarios. También recordarles que pueden hacer envío de sus dudas, consultas o ejercicios a las páginas del canal, como el correo que está apareciendo en pantalla o la cuenta de Instagram que aparece aquí. Entonces, no siendo más, los dejo con la sección de memes y no sin antes agradecerles todo el apoyo que ha recibido el canal. Entonces, hasta una próxima ocasión. Bye.